Imaginen a un hombre que puede ganar un partido con un pase de tacón sin mirar, y al día siguiente, liderar una revolución política que pone a temblar a una dictadura militar. Le decían el doctor, no solo porque tenía un título de medicina en la mano mientras dominaba el mediocampo del Brasil más hermoso de la historia, sino porque sabía exactamente dónde le dolía a su país. Hoy vamos a descubrir la historia del hombre que se negó a ser solo un producto, que cambió las reglas del vestuario para enseñar democracia y que demostró que, a veces, perder un mundial te hace mucho más eterno que ganarlo. Esta es la vida de Sócrates, el doctor que jugaba para liberar a un pueblo. La cámara se sumerge en una atmósfera sepia, capturando el calor húmedo de Ribeirão Preto, en el estado de Sao Paulo. Es el inicio de los años 60. Vemos a un niño inusualmente alto y delgado, de extremidades largas que parecen no encajar del todo con su cuerpo, sentado en el suelo de una biblioteca personal. Sus dedos no acarician un balón, sino las páginas de un libro de Platón. Su nombre es Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, y nació en febrero de 1954. Su nombre no fue un accidente. Su padre, un hombre de origen humilde que se hizo a sí mismo a través de la lectura, bautizó a sus hijos con los nombres de los filósofos que admiraba. Vemos el contraste visual, una mano sujeta a un estetoscopio y la otra, un balón de fútbol desinflado. Mientras el país se sumerge en la oscuridad de un golpe de estado militar en marzo de 1964, el joven Sócrates crece en una dualidad extraña. Para él, el fútbol es un juego de placer, pero la medicina es el deber. Vemos su mirada melancólica mientras observa a los militares patrullar las calles. El germen de la rebeldía está siendo plantado entre tratados de anatomía y partidos callejeros. Estadio Santa Cruz, es el año 1974. El sol de la tarde cae como plomo sobre el césped. La cámara del estadio sigue a un joven de 20 años que camina por el túnel de vestuarios del Botafogo de Ribeirão Preto. Sus compañeros se ríen por lo bajo. Lleva gafas de pasta y parece más un profesor universitario que un delantero centro. Sócrates es un fenómeno físico inexplicable. Sus pies son pequeños para su estatura de 1,93 m, lo que le obliga a perfeccionar un recurso técnico que se convertirá en su firma, el taconazo. Sócrates recibe de espaldas, rodeado de defensas que intentan derribarlo, y sin mirar, lanza un pase de tacón que deja a 3 rivales petrificados. A pesar de su talento, se niega a entrenar a tiempo completo. Primero los libros, luego el balón, dice a sus entrenadores. Sócrates no jugaba para ganar dinero, jugaba para financiar su título de médico. Era un intruso en el sistema, un hombre que se permitía el lujo de no ser esclavo del deporte. 1977. Estamos en una sala de hospital blanca, estéril, con el sonido rítmico de un monitor cardíaco. Vemos a Sócrates vestido de blanco, realizando sus prácticas de medicina. Sus manos, las mismas que celebran goles, ahora palpan el dolor real de la gente. Este es el año de la gran transformación. Se gradúa como médico en la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto. La presión es inmensa, su familia quiere al doctor, pero Brasil entero empieza a hablar del crack del fútbol. El fútbol profesional en Brasil es un régimen casi militar, con concentraciones obligatorias que Sócrates detesta. Él representa la libertad en un país bajo dictadura. Sin embargo, el destino tiene otros planes. El Corinthians de Sao Paulo, el equipo del pueblo, llama a su puerta en 1978. Sócrates acepta, pero bajo una condición implícita que nadie ve venir: no será un empleado más, será una conciencia. Nos trasladamos a la inmensa mancha urbana de Sao Paulo, una jungla de asfalto y hormigón. Entramos en el vestuario del Corinthians, un lugar sagrado para la clase obrera brasileña. Sócrates entra con su barba poblada y su pelo afro, pareciéndose más al Che Guevara que a Pelé. El Corinthians es un club en crisis, hambriento de gloria y sumido en una estructura autoritaria. Sócrates llega y encuentra un mundo de disciplina ciega. Los jugadores son tratados como niños que no pueden pensar. Aquí vemos el primer conflicto de liderazgo. Sócrates se niega a aceptar las reglas absurdas de las concentraciones. Empieza a hablar de política en las duchas, a preguntar a sus compañeros por qué no tienen voto en las decisiones del club, y la atmósfera en el vestuario cambia, de la sumisión se pasa al murmullo. En el corazón de la dictadura, el Corinthians se convirtió en el laboratorio de una idea peligrosa, que los hombres que patean el balón también tienen derecho a gobernar su destino. Estamos a principios de los años 80. El humo de los cigarrillos llena una sala de reuniones. Sócrates está de pie, con una cerveza en la mano y un cigarrillo en la otra, frente a sus compañeros y el nuevo director deportivo, Adilson Monteiro Alves. No es una charla táctica sobre cómo defender un córner, sino que es una revolución. Sócrates propone que todo, desde la hora del almuerzo hasta los fichajes y la alineación, se decida por votación simple.
Un hombre, un voto, desde el utillero hasta el capitán. Es el nacimiento de la democracia corintiana en 1981. Vemos al equipo saltar al campo con una pancarta gigante que reza: ganar o perder, pero siempre con democracia. El estadio ruge, no solo por el fútbol, sino por la esperanza. Sin embargo, la cámara del estadio se aleja para mostrar, en las sombras de las tribunas, a oficiales del ejército anotando nombres en libretas negras. La cámara del estadio se sumerge en el blanco y negro del vestuario del Corinthians en 1982. Vemos una mano ruda, la del utillero del club, estampando con pintura fresca un mensaje en la espalda de las camisetas. Justo debajo de los números dice: día 15, vote. El ambiente es eléctrico, cargado de una adrenalina que no tiene que ver con el marcador, sino con la historia. Por primera vez en casi 20 años de dictadura, Brasil se prepara para elecciones directas a gobernadores. Sócrates ha convertido al club más popular de Sao Paulo en un cartel político andante. Vemos a los jugadores discutiendo el presupuesto del equipo en un círculo, como si fueran senadores romanos en pantalón corto. Sócrates es el alma del grupo, y el médico que receta libertad. Mientras el régimen militar apretaba los puños, el doctor abría las mentes, y cada gol era un voto contra el miedo. Ganar el campeonato paulista ese año no fue solo un triunfo deportivo, fue la validación de que un grupo de hombres libres podía ser más eficiente que un ejército de soldados obedientes. Saltamos al calor andaluz, en junio de 1982. La cámara se eleva sobre el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla. El aire vibra con el sonido de las zambas y los tambores que bajan de las gradas teñidas de amarillo. Vemos a Sócrates liderando la fila de la selección brasileña. A su lado están Zico, Falcao y Éder. Es la selección más estética que el mundo ha visto jamás. Este equipo es la extensión futbolística del pensamiento de Sócrates, el juego por el placer del juego. No hay mediocentros de contención, solo creadores de arte. Pero en el debut contra la Unión Soviética, Brasil sufre. La cámara del estadio capta el momento de crisis. Los soviéticos ganan 1-0. Entonces, el doctor toma el mando, recibe el balón fuera del área, amaga con la derecha, desparrama a dos defensas con un movimiento de cadera y lanza un misil que limpia las telarañas de la escuadra. Ese disparo no fue solo un gol, fue la declaración de principios de un hombre que se negaba a aceptar la derrota de la belleza. Estamos en el estadio bajo la luz del atardecer. El partido es Brasil contra Italia en la segunda fase, y un partido que se siente como el fin del mundo. La cámara del estadio se enfoca en los pies de Sócrates, esos pies talla 40 que parecen minúsculos para su cuerpo de gigante. Sócrates recibe un pase de Zico, está escorado, y casi sin ángulo. En lugar de controlar, lanza un taconazo que parece un truco de magia, devolviendo la pared con una precisión quirúrgica que deja a la defensa italiana en shock. Él sigue la jugada y define con una elegancia glacial ante Sof. La imagen se detiene en su celebración, el puño derecho en alto, la cabeza erguida, y la cinta de pelo blanca ajustada a su frente. Es el símbolo de una era, y en ese instante, Sócrates era el hombre más poderoso del planeta. No necesitaba un ejército, solo necesitaba la pelota. Estamos en el estadio de Sarriá, Barcelona, el 5 de julio de 1982. La atmósfera es de una tragedia griega inminente. La cámara del estadio enfoca el rostro de Sócrates, cubierto de sudor y polvo. Italia, con un Paolo Rossi en estado de gracia, ha golpeado 3 veces. El silbato final suena, y el 3-2 definitivo marca el fin del sueño. Vemos a Sócrates parado en el centro del campo, estático, y viendo cómo los italianos celebran. Sus ojos no muestran llanto, sino una desolación intelectual. Brasil, el equipo que jugaba para el pueblo, ha caído ante el pragmatismo del contraataque. Esa tarde, el fútbol cambió para siempre. La belleza fue sacrificada en el altar del resultado, y Sócrates, el filósofo, entendió que el mundo real no era tan amable como sus libros de medicina. El regreso a Brasil es un funeral nacional. 1984. Estamos en una plaza repleta en Sao Paulo. Más de 1 millón de personas gritan. Vemos a Sócrates sobre el escenario, micrófono en mano, y frente a una marea humana que pide democracia. Tiene ofertas millonarias de Italia, del equipo de la Fiorentina. El club italiano lo tienta con una vida de lujos y la gloria europea. En un momento de silencio absoluto, Sócrates hace una promesa al pueblo brasileño diciendo: si el Congreso aprueba la enmienda para elecciones presidenciales directas, no me iré del país. Vemos la tensión en los rostros de los políticos detrás de él, es el mayor envite de su vida. Sócrates puso su carrera en manos de los burócratas, ofreciendo su exilio como moneda de cambio por la libertad de su gente. Recorremos el Ponte Vecchio en Florencia, en 1984.
La luz de la Toscana es perfecta, y casi irreal. Vemos a Sócrates bajando de un coche negro, rodeado de una multitud de tifos de la Fiorentina que gritan su nombre como si fuera un nuevo Mesías. Él viste una chaqueta de cuero y lleva un libro bajo el brazo. Su expresión es la de un hombre que ha aterrizado en un planeta extraño. Sócrates llega a Italia no por ambición, sino por despecho hacia los políticos de su país. Es el fichaje más esperado del Calcio, pero desde el primer día, el choque es cultural. Lo vemos en su primera rueda de prensa. Un periodista le pregunta quién es el mejor jugador italiano. Sócrates, con una calma que roza la insolencia, responde: no estoy aquí para ver jugadores, estoy aquí para leer a Gramsci en su idioma original y conocer la historia del movimiento obrero. La cámara capta el silencio estupefacto de los reporteros. Florencia esperaba un atleta que los llevara al Scudetto, pero Sócrates les entregó un intelectual que prefería las plazas políticas a los campos de entrenamiento. Estamos en los campos de entrenamiento de la Fiorentina. Vemos a Sócrates intentando seguir el ritmo de ejercicios militares, corriendo entre conos de plástico bajo un cielo grisáceo. Sus movimientos, antes elegantes en Brasil, aquí parecen torpes y pesados. El fútbol italiano de los 80 es táctica pura, disciplina férrea y concentraciones interminables en hoteles de lujo que Sócrates describe como cárceles de 5 estrellas. Vemos una discusión en el vestuario con el técnico. Sócrates fuma un cigarrillo mientras el entrenador le grita sobre la importancia de la cobertura defensiva. El doctor simplemente exhala el humo y dice: yo no corro, yo pienso. Vemos la soledad del genio en un sistema que prioriza el sudor sobre la idea. Para él, el fútbol italiano es una industria. Para él, la vida sigue siendo un arte. Estamos en el interior de una villa toscana por la noche. La estancia está iluminada solo por unas velas y la luz de la televisión. Vemos a Sócrates sentado solo, rodeado de botellas de vino de la región y ceniceros llenos. En la televisión pasan imágenes de las protestas en Brasil. Él está físicamente en Italia, pero su mente sigue en las calles de Sao Paulo, y la nostalgia, esa saudade brasileña, empieza a pasarle factura. Sócrates se siente una apátrida, extraña las reuniones de la democracia corintiana, las charlas de bar que duraban hasta el amanecer, y la sensación de que su fútbol servía para algo más que para ganar puntos los domingos. Vemos cómo intenta llamar por teléfono a sus amigos en Brasil, pero la conexión falla. En la cuna del Renacimiento, Sócrates se sintió más muerto que nunca. La libertad que buscaba no estaba en Europa, porque la libertad no es un lugar, es un propósito. Su rendimiento en el campo cae, ahora el doctor se está apagando. Estamos en el estadio Artemio Franchi. La lluvia cae fina y persistente. Sócrates recibe el balón en el centro del campo, y por un breve segundo, el viejo Sócrates reaparece. Lanza un pase de tacón que rompe 2 líneas defensivas, una pincelada de genio que levanta a la grada. Es 1985. El partido termina y Sócrates se dirige al palco para hablar con los dirigentes. No pide más dinero, pide su libertad. Vemos su rostro cansado, envejecido prematuramente por el tabaco, el alcohol y la amargura del exilio. Ha jugado solo 25 partidos y marcado 6 goles. Es un fracaso estadístico, un éxito humano para quien se negó a ser domado. Me voy, le dice al presidente. ¿A dónde?, preguntan. ¿A dónde pueda ser yo mismo otra vez?, contesta con una voz de tristeza. Italia fue el espejo que le mostró a Sócrates que él no era un futbolista profesional, sino un hombre que jugaba al fútbol por diversión. Estamos en el aeropuerto de Congonhas, Sao Paulo. Cuando Sócrates aparece por la puerta de llegadas, el aeropuerto ruge. No hay medallas de oro, no hay trofeos europeos, solo hay un amor que el dinero no puede comprar. Regresa a un Brasil que está empezando a respirar aire democrático. Se quita la chaqueta italiana y se abraza con sus hermanos de lucha. Sin embargo, hay una sombra en su mirada. Vemos su mano temblando ligeramente al sostener una maleta. El exilio lo ha cambiado. El consumo de alcohol se ha vuelto un compañero constante para silenciar sus demonios. El doctor volvía a casa para la última gran batalla, pero el cuerpo que tanto había descuidado empezaba a presentarle las facturas de una vida vivida sin frenos. Nos situamos en un gimnasio de entrenamiento en Teresópolis, la sede de la selección brasileña, a principios de 1986. Vemos a Sócrates, a sus 32 años, luchando contra una máquina de resistencia. Sus rodillas crujen, su respiración es pesada y el rostro, marcado por las noches de debate y cerveza, refleja un dolor agudo. Tras su regreso de Italia, Sócrates se une al Flamengo, pero su cuerpo ya no es el de aquel joven desgarbado de Ribeirão Preto. Se ha convertido en una batalla diaria entre su intelecto, que sigue viendo jugadas 3 segundos antes que el resto, y sus fibras musculares, que ya no responden. Vemos a Sócrates sentado en la camilla de masajes,
y mirando fijamente sus pies. El doctor sabía mejor que nadie que la biología no entiende de ideologías. Estaba intentando remendar un motor desgastado para una última gran función, en México 1986. Tele Santana, el técnico que comparte su visión romántica, lo mantiene en el equipo no por su despliegue físico, sino por su aura de capitán y filósofo. Ciudad de México, junio de 1986. El aire es ralo por la altitud y el calor. Vemos a Sócrates frente a un espejo en el vestuario. Con un rotulador negro, escribe sobre una venda blanca que luego se ata a la frente que dice, México sigue en pie. Es un homenaje a las víctimas del terremoto de 1985. Durante el torneo, sus cintas en la frente se convierten en editoriales políticos que dicen, rehenes del Estado, no a la violencia, justicia. Cada vez que suena el himno nacional, la cámara del estadio busca la frente de Sócrates. Él ya no corre los 90 minutos, pero organiza el juego como un general cansado. Vemos el gol contra España, un cabezazo tras un rebote en el larguero. No lo celebra corriendo, sino caminando con el puño en alto. Sócrates no usaba el mundial para promocionarse, lo usaba como un estrado. Era un hombre con un mensaje que utilizaba el fútbol para que el mundo no pudiera mirar hacia otro lado. Estamos en el Estadio Jalisco, 21 de junio de 1986. Son los cuartos de final contra la Francia de Michel Platini. Es el partido del siglo. La cámara del estadio capta la danza estética entre dos de los mejores mediocampos de la historia. El sol cae a plomo y el sudor brilla en la barba de Sócrates, que parece un profeta exhausto. Tras un empate agónico de 1-1, el partido llega a los penaltis. Sócrates, el hombre que nunca falla, el que inventó el penalti sin carrerilla, camina hacia el punto fatídico. La cámara del estadio se cierra en sus ojos. Hay una mezcla de confianza absoluta y fatiga extrema. Había marcado cientos de penaltis de tacón, de espaldas, y sin mirar. Pero ese día, el destino decidió cobrarle todas las deudas juntas. Sócrates dispara con su estilo clásico, casi parado, pero Joel Batz, el portero francés, adivina y lo detiene. El silencio que cae sobre el sector brasileño es sepulcral, y Brasil queda eliminado. Vemos a Sócrates saliendo del campo, solo, mientras los franceses celebran de fondo. Es el fin de su era en la selección. 1987. Vemos a Sócrates, ya retirado del fútbol, vistiendo de nuevo su bata blanca. Sus manos ya no firman autógrafos, sino recetas. El ambiente es de una calma melancólica, rota solo por el ventilador de techo que gira lentamente. El doctor ha vuelto, e intenta refugiarse en la medicina para llenar el vacío que dejó el balón. Lo vemos atendiendo a niños de las favelas locales. No les habla de sus goles, sino de su salud y su educación. Sin embargo, también nos muestra lo que hay detrás de su escritorio, una botella de cachaca escondida en un cajón. El conflicto ha mutado, ya no lucha contra dictadores, sino contra el aburrimiento de una vida normal. Sócrates descubrió que curar cuerpos era mucho más difícil que organizar jugadas, y que el aplauso de un estadio no se puede sustituir con el agradecimiento silencioso de un paciente. 1989. Estamos en el estadio de Vila Belmiro. Sócrates viste la camiseta del Santos, el club de Pelé, para un breve e improbable regreso. La cámara del estadio capta su figura, ahora más pesada, y moviéndose por el campo como un fantasma de otra época. Es su último acto como profesional. Ya no hay velocidad, solo destellos de una visión que nadie más posee. Tras el partido, en una entrevista a ras de césped, le preguntan cómo quiere ser recordado. Él mira fijamente a la cámara, con una copa de agua en la mano, que sospechamos que no es solo agua, y responde, quiero morir un domingo, el día que el Corinthians gane un título. Vemos a Sócrates alejándose por el túnel, con la espalda encorvada, desapareciendo en la oscuridad mientras el estadio corea su nombre por última vez. Nos situamos en un bar bohemio de Ribeirão Preto a principios de los años 2000. El aire está cargado de humo y el sonido de una radio vieja retransmite un partido de fútbol en segundo plano. Vemos a Sócrates, con la barba ya completamente blanca y la mirada nublada, rodeado de libros, periódicos y vasos vacíos. Ya no es el atleta, es el pensador que escribe columnas punzantes contra la comercialización del deporte. Sócrates se ha convertido en una figura mística en Brasil. Escribe, comenta y critica, pero su salud es un campo de batalla devastado. Vemos la fragilidad de sus manos al sostener una pluma para firmar su columna en Carta Capital. El alcoholismo, ese enemigo silencioso que lo acompañó durante años, ha empezado a destruir su hígado. Vemos como un joven se le acerca para pedirle un consejo. Sócrates lo mira, y con una voz rasposa pero firme, le dice, no busques ser el mejor, busca ser el más libre.
El doctor ya no curaba pacientes, intentaba curar a una sociedad que, según él, había perdido el alma al ganar trofeos. Es agosto de 2011. Nos movemos con lentitud, por los pasillos silenciosos de la blancura aséptica del Hospital Albert Einstein en Sao Paulo. Vemos a Sócrates en una cama de cuidados intensivos. Su cuerpo, aquel gigante de 1,90 m que desafió a los militares, está ahora conectado a máquinas que respiran por él. Es ingresado de urgencia por una hemorragia digestiva causada por la cirrosis. El país entero se detiene, las redes sociales y los informativos abren con el estado de salud del filósofo del fútbol. En un momento de lucidez, Sócrates pide papel y lápiz. No escribe una despedida, sino una crítica al sistema de salud. Incluso en el umbral de la muerte, su mente es una barricada. Sócrates no tenía miedo a morir, tenía miedo a ser silenciado. Su lucha final no era por un día más de vida, sino por una idea más que dejar en el aire. 4 de diciembre de 2011. Es la madrugada de un domingo caluroso en Sao Paulo. La luz del alba entra tímidamente por la ventana del hospital. Vemos el monitor cardíaco, la línea verde se vuelve plana. El sonido es un pitido largo y constante que corta el aire. Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira fallece a los 57 años debido a un choque séptico. La noticia corre como la pólvora por los barrios obreros, las universidades y las favelas. El destino, ese guionista invisible, empieza a mover las piezas para cumplir la profecía que el doctor lanzó décadas atrás. Vemos a su esposa y amigos llorando en el pasillo, mientras afuera, la ciudad de Sao Paulo se despierta para una jornada de fútbol decisiva. El hombre se fue, pero el universo conspiró para que su última voluntad se escribiera con letras de oro. Es la tarde del mismo domingo, el 4 de diciembre de 2011. Estamos en el estadio Pacaembu. El Corinthians se juega el título del Brasileirao contra el Palmeiras, y la atmósfera es irreal, hay un silencio que duele. La cámara del estadio enfoca a los 11 jugadores del Corinthians en el centro del campo durante el minuto de silencio. Siguiendo un impulso colectivo, los jugadores y los miles de aficionados en las gradas levantan el puño derecho al unísono, imitando el gesto icónico de Sócrates. Es una imagen poderosa, un bosque de puños alzados contra el cielo. El partido termina 0-0, y el Corinthians se proclama campeón. La profecía se ha cumplido. Sócrates murió un domingo en el que el Corinthians ganó un título. Fue el último taconazo del doctor desde el más allá, y una jugada ensayada con la eternidad. Nos trasladamos a un pequeño cementerio en Ribeirão Preto. No hay grandes monumentos de mármol, solo una tumba sencilla cubierta de flores amarillas, y una bandera del Corinthians. Vemos ráfagas de niños jugando en la calle, jóvenes protestando en las plazas y médicos atendiendo a los pobres. El legado de Sócrates no está en las vitrinas, sino en la conciencia de un pueblo que aprendió que se puede ser genio y ciudadano al mismo tiempo. El fútbol es solo el escenario, lo importante es lo que haces mientras las luces están encendidas. El doctor no nos dejó estadísticas, nos dejó un manual de desobediencia civil. Al final, Sócrates no fue un futbolista que pensaba, sino un pensamiento que, por suerte para nosotros, decidió jugar al fútbol. Comenta, ¿fue Sócrates el jugador más influyente fuera del fútbol? Comparte la vida, el ascenso y el melancólico final de Sócrates. Suscríbete para conocer al futbolista más inteligente, rebelde y diferente que ha pisado una cancha. Y dale like si te apasionan las historias donde el deporte y la vida se cruzan.